Y nos lo explica con la parábola de ese fariseo y publicano que suben al templo a orar. Y esto es importante, ¿no? Hay que saber encontrar tiempo en nuestro día a día para orar. Por eso aquí es muy importante la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, porque da objetividad y nos da la seguridad de que viviendo como dice la Iglesia, estamos viviendo nuestra vida cristiana según el corazón de Dios, que lo estamos haciendo bien. El sacramento de la confesión, que es el tribunal de la misericordia divina, en el que si vamos ahí reconociéndonos pecadores y humildemente arrepentidos, Dios hará derramar su misericordia para absolvernos de todos nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, yendo al Evangelio, hoy Jesús nos enseña una de las características que debe tener nuestra oración, por decirlo así, para que sea eficaz, ¿no? Y es la humildad. La nuestra ha de ser una oración humilde. Y nos lo explica con la parábola de ese fariseo y publicano que suben al templo a orar. Y esto es importante, ¿no? Hay que saber encontrar tiempo en nuestro día a día para orar, para entrar, por decirlo así, en el templo de nuestra alma, y si no se puede ir a la iglesia o ante el Santísimo, pues entrar en el templo de nuestra alma y ahí hablar con Dios. Necesitamos ese rato de oración con Dios en nuestro día a día. Pero sí que es verdad que mientras la oración del fariseo, ¿no?, es precisamente como el modelo de lo que no se tiene que hacer cuando se va a la oración, la oración del publicano es el modelo de cómo conviene orar. De hecho, en el fondo son 2 modos distintos de situarse, de posicionarnos ante Dios y ante nosotros mismos. Y también es desde dónde hablamos cuando oramos. Si lo hacemos desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad,
o lo hacemos desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Y analicemos las dos formas de orar, también del fariseo y del publicano, para sacar consecuencias concretas para nuestra vida de oración. Fijémonos primero en el fariseo, que al entrar en el templo se pone delante y erguido, manifestación exterior de su soberbia, que podríamos definirla como ese amor desordenado hacia la propia excelencia, que, como veremos a continuación, lleva al desprecio de los demás y hace irrelevante a Dios en la vida de esa persona. Fijémonos en su oración. Oh Dios, te doy gracias. En fin, hay que reconocer que empieza bien. Comenzar a orar dando gracias a Dios es algo sumamente recomendable. Ojalá que también nosotros comenzáramos siempre nuestra oración dando gracias a Dios. Antes de avasallarlo con todas nuestras peticiones, al menos empezar dando gracias a Dios. El problema es que el motivo por el que le da gracias a Dios, de alguna manera, en fin, echa por tierra lo que podría ser una buena oración, ¿no? Porque el motivo por el que da gracias a Dios, el fariseo, es porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y además no lo hace en general, sino también en particular, ni como ese publicano. Lo cual ya lleva consigo ese tufo de la soberbia que lleva al menosprecio de los demás. Pero es que además, para más INRI, el hecho de que no sea como los demás hombres no se lo atribuye a Dios y a la gracia de Dios que pueda estar actuando en él y le haga ser como es, que aún tendría un pase. No se lo atribuye a Dios, se lo atribuye a sí mismo, a sus propias obras, por medio de las cuales cumple la ley de Dios y por lo tanto se hace justo a los ojos de Dios. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Aquí haré un paréntesis. Fijaros cómo el fariseo reduce la ley de Dios a ayunar y a pagar el diezmo, cuando, como diría Jesús, se olvida de lo más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Y yo me pregunto, ¿no hacemos también nosotros a veces un poco lo mismo, de recortar y amoldar las enseñanzas de Jesús a nuestra conveniencia, en lugar de ser nosotros los que nos amoldemos al querer de Dios? Porque entonces, si amoldamos las exigencias, las enseñanzas de Jesús a nuestra conveniencia, no lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo una religiosidad a nuestra manera. Y entonces uno empieza, esto de ir a misa cada domingo es demasiado, ¿no? O yo de confesar, ya me confieso yo directamente con Dios, o todo el tema de la sexualidad, yo creo que la Iglesia se tiene que adaptar a los tiempos. Y al final uno acaba haciendo un Dios y una religión a su medida. Pero es que ese Dios no existe. Esa religiosidad no es la verdadera. No podemos hacer como el fariseo, que recorta y amolda la ley de Dios a lo que él cree que tiene que ser. Por eso aquí es muy importante la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, porque da objetividad y nos da la seguridad de que viviendo como dice la Iglesia, estamos viviendo nuestra vida cristiana según el corazón de Dios, que lo estamos haciendo bien, porque ya no lo estamos viviendo como a nosotros muy razonablemente nos pueda parecer, sino realmente como Dios quiere y la Iglesia nos transmite. Y luego, si os fijáis, el fariseo, aunque aparentemente se presenta ante Dios, en el fondo está solo ante sí mismo.
Propiamente hablando, podríamos decir que no está orando, que no hay ninguna relación real con Dios, que a fin de cuentas resulta irrelevante en su vida, porque se basta a sí mismo con sus buenas obras. Él se hace justo con sus obras por su observancia de la ley. ¿Qué necesidad tiene de Dios en su vida? Lo suyo no es un diálogo con Dios, es un monólogo consigo mismo. Es un hablar para sus adentros. Es una exhibición de sus méritos y además comparándose con los demás, despreciándolos, con un sentido de superioridad que los menosprecia, pues no están ni mucho menos a esa pretendida altura moral y espiritual suya. Pero es que lo más grave de todo es que con esta manera de concebirse a sí mismo y su relación con Dios, lo que hace es invertir y podríamos decir pervertir su relación con Dios. Utilizando el lenguaje de las finanzas, aunque yo no sé mucho de finanzas, convierte a Dios en su deudor y Él se convierte en acreedor. Él se ha autoconstituido en juez y ha dictado sentencia. Es justo. Y por lo tanto se le debe la salvación. Dios le debe la salvación. Dios está en deuda con él. Hasta tan lejos ha llegado la perversión de esa relación con Dios en la que Dios pasa a estar en deuda con esa persona. Y podríamos añadir, y pobre de Dios, que no le dé lo que se merece, habiéndolo conseguido por sí mismo. Y yo me pregunto, ¿no vamos a veces nosotros también un poco con esta misma actitud a Dios en la oración? Señor, tú ahora me tienes que dar porque he hecho tal cosa. O al revés, ¿por qué me pasa esto? Yo que hago tantas cosas buenas. ¿No es en el fondo la misma actitud del fariseo que se pone como por encima de Dios y Dios tiene que ser el que le deba a él algo? Cuando es completamente al revés. Somos nosotros los que estamos en deuda con Dios, no Dios con nosotros. Y en cambio, fijaros en la oración del publicano, que es el modelo de toda oración. Él también sube al templo a orar, pero se queda atrás, como si no quisiera profanar el lugar con su presencia, pues es consciente de su propia situación de pecado. No se atreve a levantar los ojos al cielo, porque reconoce que es indigno de presentarse ante Dios y menos de dirigirle la palabra en su presencia y mucho menos de que su oración sea escuchada por Dios y ya no digo que sea atendida y despachada favorablemente consiguiendo de Dios lo que le pide. Y sin embargo, él sí que se fue a casa justificado y no el fariseo. A diferencia de la oración del fariseo, que por decirlo así, podríamos decir, apenas se eleva 1 metro del suelo para acto seguido caer contra el suelo aplastada por el peso de su pretendida grandeza, la oración del publicano llega hasta el corazón de Dios. Como hemos escuchado en la primera lectura, la oración del humilde atraviesa las nubes y llega hasta el corazón de Dios. Y fijaros el contenido de la oración del publicano. Oh Dios, ten compasión de este pecador. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo fuimos a la oración con esta actitud humilde, con esta oración? Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y mirar nuestras miserias, aquellas miserias que nos hacen presentarnos con humildad ante Dios, sabiendo que no somos dignos de presentarnos ante Él, ni de hablar ante Él, ni de que Él nos escuche, y mucho menos de que nos haga caso. Y sin embargo, Dios siempre está atento a nuestras oraciones.
¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos a la oración, ¿no?, pidiendo únicamente misericordia a Dios y analizando aquello que necesita misericordia por parte de Dios? Porque solo cuando uno se reconoce pecador y lleno de miserias, atrae sobre sí la misericordia divina. Y es que a Dios se le conmueven sus entrañas de misericordia al ver tanta miseria. Y podríamos decir que no puede hacer otra cosa que actuar y derramar su misericordia para remediar tan miserable estado. En este sentido podríamos decir que la oración es el encuentro de la miseria del hombre con la misericordia de Dios. Y si el fariseo está seguro de sí mismo y por eso no pide nada, únicamente espera lo que se le debe, la salvación, el publicano de lo único que está seguro es que es un pecador y que está necesitado de la misericordia de Dios. Y por eso pide misericordia y por eso volverá a casa justificado por Dios. De esta manera, mientras el fariseo en su autosuficiencia se cierra a Dios, el publicano se abre a Dios en su oración, porque sabe que necesita vivir de la misericordia de Dios. Y así también él aprenderá a ser misericordioso con los demás, como Dios lo ha sido con él. Y ojalá que también nosotros seamos misericordiosos con los demás, como Dios es misericordioso con nosotros. Y fijaros qué distinta es la justicia divina con respecto a la justicia humana. Si uno ante un tribunal humano se declara culpable, le condenan. Y en cambio, ante el tribunal de Dios, si uno se reconoce pecador, humildemente arrepentido, le absuelven. Pues aprovechemos el sacramento de la confesión, que es el tribunal de la misericordia divina, en el que si vamos ahí reconociéndonos pecadores y humildemente arrepentidos, Dios hará derramar su misericordia para absolvernos de todos nuestros pecados. Pidámosle a la Virgen, en quien Dios se fijó en su pequeñeza, que nos ayude a ir a Dios desde el humilde reconocimiento de nuestras miserias y con el ferviente deseo de que haga descender sobre nosotros su misericordia, esa misericordia que nos transforma y nos renueva, haciendo de nosotros hombres nuevos y podríamos decir, hacernos dignos hijos de tan gran Padre. Que así sea.